Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo ve la situación de esto que estamos comentando, tanto en el tema de las agencias de tránsito como en el tema energético? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Verónica, buenos días, un saludo cordial a usted, lo propio a la audiencia. Gracias por el recordatorio de los 10 años de vida de la comisión, constituida por colectivos sociales, indígenas, campesinos, gremios, sobre todo profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera. Son los que eligieron ellos una comisión. Ujú. De esa comisión quedamos dos personas, otros ya han partido al más allá. Y se ha ido renovando, evidentemente, con el visto bueno de los mandantes. Es decir, no es una agrupación que surge de la nada. En segundo lugar, no es una ONG, no es una fundación, no responde al interés de ninguna embajada, no trabaja para nadie y se enfrenta al poder porque es en el poder en donde hay que escarbar las cosas, en términos generales lo digo, porque ese es el rol de la sociedad civil. Comenzamos, como usted dice, con el tema de Manduriaco. Eso nos dio una ruta sobre lo que ocurría con Odebrecht en el Ecuador. Y entonces trabajamos y denunciamos el resto de las hidroeléctricas, incluida aquella que jamás fue hidroeléctrica, sino una pista de aterrizaje, la de Manabí, lo que llamaban, quisieron llamar la refinería del Minería. Pacífico, es decir, donde estuvo Odebrecht. Y bueno, la historia es larga hasta las últimas señalamientos de la contratación inaudita e irregular con Progen y con Austral. A pesar de que nos ofrecen luz, la otra cosa que nosotros planteamos y exigimos es sanciones a los que nos llevaron a estos contratos inauditos. Y usted acaba de señalar algo importantísimo. Hace 9, 10 años nosotros ya dimos una voz de alarma sobre el tema del manejo en las comisiones de tránsito. Allí lo decíamos todavía con una información muy primaria, porque era así, el manejo de las placas, que no solamente era un negocio, sino que se las entregaba a veces duplicadas. Ahora vamos entendiendo por qué. Duplicaban y triplicaban los números de las placas, a efectos evidentemente de encubrir a aquellos que tenían que vender carros robados, a aquellos que tenían que usar autos con placas falsas, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante lo que ha ocurrido en las últimas horas, el que se intervenga, al menos en Durán, a estas entidades que han estado favoreciendo el crimen organizado. La pregunta es, ¿para cuánto en el resto de cantones y de provincias que tienen iguales denuncias? En Manabí la situación es muy parecida. En Guayas lo propio, en El Oro. Pero además yo concluiría esta parte, Verónica, diciéndole, sí, allí está parte de la estructura que se ha montado para proteger la delincuencia organizada. Pero hay una delincuencia organizada también que está montada con similares personajes y similares grupos que están detrás para la venta de los insumos médicos. De tal manera que hay que abrir el espectro. No podemos decir que hay que hacer todo de un día al otro, ni esto es soplar y hacer botellas, pero hay que demostrar desde la estructura del poder que todos están en la misma línea, no solamente alguien, sino todos, a efectos de enfrentar a las mafias organizadas. Pero bueno, lo que estamos viendo es un patrón, ¿no? En ciertos sectores que son atractivos para la corrupción, el tema de tránsito, ahora que los grupos criminales pues apuntan a las agencias de tránsito por distintas razones, como por ejemplo sacar permisos de autos blindados, matricular autos robados, e incluso pues para que se les permita el paso, ¿no? De la droga, por las carreteras, de armas, e incluso hasta de personas secuestradas, en fin. Son temas estratégicamente atractivos para el crimen organizado, para la corrupción. El tema de la energía también. Vemos cómo fue la primera denuncia hace un poco más de 10 años con la Comisión Nacional Anticorrupción del tema Manduriaco, tema energético. Y ahora vemos también irregularidades en esta situación de los contratos de Progen y Austral.
¿Por qué sucede esto, Germán? Vemos que ya es una constante en nuestro país y ahora no se menciona también lo de los hospitales, que también ha sido foco de corrupción. Tres áreas importantes. Así es, entre otras, ¿no? En el tema energético, pues comenzamos con lo de Manduriaco, que lamentablemente no prosperó nunca porque la fiscal saliente se quedó en el hecho de hacernos reconocer las firmas y en las indagaciones previas. Fue la justicia norteamericana la que nos dio razón en el manejo de Odebrecht en su conjunto. Y fue también en el tema de Manduriaco, uno de los gobiernos anteriores, que a través de la Superintendencia del Poder del Control del Mercado dijo, tienen razón estas gentes, la Comisión Nacional Anticorrupción, y le multó en 60 millones de dólares a Odebrecht y en 1 millón de dólares a la Selec de aquellos años, de hace 15 años más o menos, 12 años atrás. Multas que habrá que ver si las han cobrado, o de ver dudo que la hayan cobrado. Y a Selec no es a Selec. Debería generarse el proceso de repetición para que las autoridades de Selec de aquel entonces que se coludieron para el asalto en Manduriaco respondan por este pago. Pero ya allí las alertas estaban dadas, porque así como hablamos de los delincuentes comunes y corrientes, también hablamos de los otros delincuentes, los de cuello blanco, aquellos que están años pululando por los espacios de lo que es el EC de Petroecuador. Había un ministro hace poco que decía, de un gobierno anterior, que no hay auditorías en Petroecuador. Es decir, no se sabe si ganan o pierden. Y en CELEC, en la época del expresidente Moreno, con nombres y apellidos, nosotros le dijimos a él, a estas personas hay que ponerles el ojo porque son los que hacen los contratos colusorios, nos traen las barcazas previos arreglos y previos acuerdos, lo habíamos dicho, pero se ha vuelto a repetir y hoy estamos en esta situación en que llegan las barcazas sin contrato, pero dicen que vienen a cuenta y riesgo, lo dijo el ex ministro encargado Luque, por ejemplo, o la inspección de los equipos para producir energía que provenían de Australia, hechos por Zoom, inspección hecha por Zoom, o la inspección que se hizo en Estados Unidos sobre los equipos de Progen, que fueron a mirar cuántos bultos gigantescos existen y no se dieron cuenta que las improntas no correspondían sino a motores antiguos. Nos estaban vendiendo, y eso es lo que advertimos nosotros, motores repotenciados sin garantía de los fabricantes. Además que eso no De tal estaba. manera que el problema estructural sigue dándose y concluyo con una cosa, Verónica, permítame. Va la denuncia y tenemos la preocupación que también la justicia cooptada por los sectores delincuenciales les dé la razón, les ponga en libertad, les favorezca en el trámite o pongan en el sueño de los justos las denuncias, pero son ágiles y rápidos. Insisto, no toda la justicia, hay abogados y funcionarios de enorme probidad, pero inmediatamente los otros, los jueces de alquiler, la función judicial de alquiler, pone inmediatamente la demanda o tramita la demanda puesta por los acusados. De tal manera que todo este es un complejo que no permite que las cosas lleguen por el camino que deben llegar para que la impunidad no impere en el país. Ahora, además de que las denuncias de corrupción no avanzan, y bueno, la corrupción se repite en estas distintas áreas, como hemos mencionado, vemos casos recientes del tema de las agencias de tránsito también, que es una preocupación muy grande. Y bueno, ¿qué debería pasar con el sistema, Germán? ¿Qué cambios deberían hacerse para que esto no se siga repitiendo, para que no sigamos hablando de lo mismo 10 años después? Es indispensable el cruce de información. Es indispensable las auditorías administrativas, pero en serio, saber qué funcionarios tienen. ¿Cómo puede ser que una alcaldesa, un alcalde, un director provincial de el manejo de las agencias no tenga la menor idea de quiénes son los que se han incorporado a la nómina de pagos? Se dan cuenta cuando el individuo ha sido vinculado a hechos gravísimos. Es decir, auditorías que tienen que ver con el personal administrativo, seguimiento, cruce de información, averiguación en la UAFE y el cruce de información implica también con los registros de la propiedad hacer una permanente búsqueda de información que permite establecer si los ciudadanos
han declarado hace 5 o 6 años las enormes e inmensas propiedades que tienen ahora y si lo han hecho, ¿en base a qué sueldos? ¿En base a qué ingresos? Es decir, el problema es que somos una especie de país en donde cada acción de las superintendencias, de los organismos de control, de la fiscalía, trabajan por su lado y a veces hasta en competencia para ver quién rinde mejor o quién no hace las cosas como debe hacerlo. Creo que es el momento de fundamentalmente avanzar en un proceso sinérgico para que las acciones enfrenten de manera adecuada. Eso por una parte. Las penas y los procedimientos adecuados por otro lado. La búsqueda de información también en determinados sectores de la policía y de otras fuerzas que también nos demuestran que han estado involucradas. Y hay gente que vendían armas y municiones desde la policía a los delincuentes. ¿Serán ellos los únicos? ¿Serán la única provincia? Todas estas cosas punitivas que hay que enfrentarlas, pero también dotarse de medidas complementarias que permitan que exista un sistema nacional anticorrupción, en donde la educación, la formación a los jóvenes, en donde además la eliminación de organismos que no sirven sea parte del esquema. ¿Para qué nos sirve el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que además debe presentar denuncias para la lucha anticorrupción? Ha presentado tres a lo largo de 15 años de existencia. Tres, y dos de ellas presentadas en la época de Trujillo. De tal manera que, pero para lo que sirve este organismo es para distribuirse los funcionarios del país, el gran pastel, que se ponen de acuerdo por fuera del Consejo, además, estructuras políticas y económicas. Debemos pensar en fortalecerle a la fiscalía. ¿Para qué nos sirve la judicatura que no puede sancionar a jueces? Usted señaló el caso de la persecución que hizo Poli sobre esta comisión gracias a la lectura de una sentencia que le dieron escribiendo a la doctora Karen Matamoros, que fue la que nos sentenció y que sigue en funciones privilegiadas en la función judicial. Solo Increíble. para poner un ejemplo. Es decir, no sirve tampoco la judicatura, ese es otro mamotreto. Hay que zafarnos de los mamotretos de la vida institucional del país y evidentemente contar con una línea de acción anticorrupción demostrada no para campañas mediáticas, sino demostrada con finalidades de fondo en el Ecuador. Muchas cosas que hay que hacer ahora. Usted menciona un sistema sistema nacional anticorrupción. ¿Cómo difiere por ejemplo, agencias que hemos tenido, secretarías de anticorrupción que a la final no han servido para nada aquí? Es que son absolutamente distintas a lo que usted acaba de recordarnos. Las secretarías llamadas así anticorrupción o las secretarías que van a dar transparencia, ninguna funciona. Voy a mencionar dos solo para acordarnos. Recuerde a usted y recuerden los oyentes que el presidente Moreno trajo a un grupo de especialistas internacionales para que den seguimiento. Ellos se reunieron con la Comisión Nacional Anticorrupción y nos dijeron en una sesión, recuerdo hasta dónde, que fue en el Colegio de Ingenieros de Pichincha, nos dijeron, no sabemos a qué hemos venido, pero ya estamos aquí y nos llevaron a la Capilla del Hombre y nos presentaron para la lucha anticorrupción. Cada uno tenía una vida en la lucha anticorrupción, pero les juntaron y los trajeron. Se reunieron durante un año, una vez cada 15 días. ¿Sabe lo que llegaron a hacer al final del año de estas reuniones? Reglamento del funcionamiento de esta estructura. Y como no les pagaron y tenían que ir y volver, demandaron al Estado ecuatoriano, ellos, ese grupo de gentes, por $1,5 millones. Fracaso total. Y de las otras comisiones, incluidas de la que creo que existe ahora, ¿qué hacen? Barren bajo la alfombra. Es el ratón cuidando el queso. ¿Acaso ellos nos han alertado de Progen? ¿Acaso ellos nos han alertado de los graves inconvenientes y problemas en periodos anteriores, los otros núcleos de comisiones que las formó, por ejemplo, el expresidente Lazo? ¿Quiénes hacen la denuncia en el país? Y yo no voy a hablar de la Comisión Nacional Anticorrupción porque no cabe en este momento. Lo hace el periodismo, lo hace la prensa de investigación,
lo hacen los sectores sociales. Conversamos así como esta mañana con usted, Verónica, y ponemos en conocimiento del país hechos graves a través de lo que se ha señalado. La Comisión Nacional Anticorrupción, que no tiene un centavo partido por medio, no recibe recursos de nadie, hace lo que puede, agotándose y dejando otros compromisos personales, cada uno de nosotros. Pero de todas maneras podemos decir que es la sociedad civil a la que corresponde hacer el seguimiento del manejo de los recursos y de la tarea anticorrupción y también de la presión para que no haya impunidad. Allí está la fuente realmente de lo que puede ser un éxito. Por lo tanto, es el ciudadano que además está garantizado por la Constitución el que debe preocuparse de sus recursos, porque a veces yo me temo que cuando hablamos, y como esto lo hablamos todos los días, han robado, han asaltado, están cometiendo este delito, nos deben, etcétera, etcétera, como que se ha normalizado el tema y creemos que el robo, el asalto, la corrupción está en otro lado, está en la vereda del frente. Nos roban a nosotros, a usted, a los oyentes, a mí, porque nos quitan recursos que podrían ser invertidos en nuestra salud, en la educación, en la vivienda, en el mejoramiento de la vida de los ciudadanos, de tal manera que por ello debe ser un compromiso de todos. Y con esta frase quisiera agradecer a Germán Rodas, nos quedamos con esa frase, es un compromiso de todos luchar con contra esa corrupción que tanto nos ha hecho daño como país. Gracias a Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hemos hablado de los temas anticorrupción del momento, pero también de temas que vienen desde hace años y que lamentablemente se siguen repitiendo. Gracias, Germán, por acompañarnos. A un gusto, Verónica, sus órdenes siempre. Buenos días, hasta pronto.